Vamos saliendo de cirugía. Quiero que vean estas venas. Es un paciente de 55 años de edad que vino con nosotros por un problema de hipogonadismo. Sí, tenía una testosterona muy baja y además los testículos ya empezaban a tener algo de hipotrofia, es decir, el testículo estaba más reblandecido. Ya tenía más o menos 2 o 3 años que no tenía erecciones matutinas y al momento de penetrar el paciente perdía firmeza del pene. Aquí algo muy interesante del caso de este paciente es los últimos 3 años él fue incrementando la dosis del sildenafil. Además del problema testicular, tiene un problema de fuga venosa. Las fugas venosas son muy comunes en las disfunciones eréctiles. Algo que les quiero mencionar muy importante del caso de este paciente fue incrementando la dosis del sildenafil porque en los primeros meses que lo empezó a tomar empezó con dosis de 50 miligramos, después subió a 75 y luego a 100, pero aún con la dosis de 100 miligramos perdía firmeza. El pene no se mantenía lo suficientemente firme. ¿Qué es lo que ocurre con estas fugas venosas? Imagínate que tienes un balón y ese balón está ponchado. Si ese balón, la parte donde está fugando el aire es una zona chiquita, tú le vas a meter aire, obviamente va a seguir fugando, pero va a fugar muy lentamente. Pero ¿qué pasa si tú le metes mucho aire a ese balón? Esa parte que está lastimada se va a abrir con la presión del aire y vas a tener una lesión más grande, va a fugar más sangre. Lo mismo ocurre con el pene. Si empiezas tú a tomar dosis muy altas de medicamento o tomas medicamento y notas que la dosis tienes que ir incrementando, lo que va a ocurrir es que la fuga venosa se va a hacer más grande. Y vas a notar que incrementando la dosis de tu medicamento no vas a tener la respuesta que tenías anteriormente. Algo que les recomiendo mucho a los pacientes es, si aún no te has hecho un estudio para identificar por qué tienes disfunción eréctil o si ya te diagnosticaron fuga venosa, siempre recomiendo empezar con las dosis más bajas de medicamento. Es decir, el tadalafil, haz una prueba. La dosis mínima es 5 miligramos, pero muchos pacientes responden bien con 2.5 miligramos, de tal forma que no queremos que el pene esté tan tenso para que esto que les mencioné ahorita, el ejemplo más claro que es el balón ponchado, el hecho de que tú metas un medicamento a alta dosis, no incrementes o tarde más tiempo en que se haga más grande la lesión. En este caso la fuga venosa, que no se logra comprimir, las venas con la túnica del pene y por ahí se fuga la sangre. Entonces son pacientes que sí, de inicio tienen una erección firme, pero cambian de posición, se distraen, ocurre que el paciente está en su acto sexual y de repente nota que pierde la firmeza, aún con medicamentos para la disfunción eréctil. Entonces con este paciente hicimos su cirugía, una cirugía de fuga venosa y además tenía una trombosis de la vena superficial, de la vena dorsal superficial. Aquí pueden ver, aquí está el trombo adentro. Esta vena estaba en el pene, pero vean, es una vena fibrosa, sumamente dilatada, muy gruesa, y esta vena era muy visible en la base del pene de este paciente. Sí, entonces esto se conoce como enfermedad de Mondor. Normalmente hay muchos factores que predisponen. Uno de ellos es la actividad sexual muy constante o en exceso. Eso por la fricción, esta venita puede tener problema y va a generar que se haga un trombo adentro. Hay dos manejos, manejo conservador, manejo quirúrgico. En este caso íbamos a entrar a una cirugía, entonces optamos por hacer el manejo quirúrgico. Y es resolutivo. Muchas veces pacientes que hemos tenido que les das manejo conservador, después regresan con las mismas molestias cuando vuelven a tener vida sexual activa. Sí, entonces esta es la vena que le quitamos del pene y quiero que vean estas venas. Son venas que están sumamente dilatadas. Estas venas generan mucho dolor. Son venas que son muy sensibles, son venas espermáticas externas. Normalmente en la cirugía convencional lo que se hace es una ligadura, más o menos al nivel donde se hace la incisión, a nivel inguinal o subinguinal, se encuentra esta venita. Y el manejo tradicional de la cirugía del varicocele, que es la ligadura, lo que se hace en la cirugía de ligadura es básicamente esto. Se pasa un hilo de sutura por debajo de esta vena que está dañada, pero siempre decimos esto, o sea, es muy poco probable que se resuelva el problema de un varicocele con una simple ligadura. ¿Sí? Normalmente la cirugía tradicional es esto, por eso son cirugías que son muy rápidas, son cirugías que pueden tardar 30 minutos o 40 minutos. Y el testículo está de esta parte, está en este lado. Entonces son pacientes que después de que los operas vienen quejándose de que ahora tienen más dolor que antes de la operación. Lo que ocurre es, si tú tienes aquí la ligadura, tu testículo sigue mandando sangre hacia la vena, pero esa sangre choca, ¿sí? Ya no va a tener reflujo. Lo único que resuelves es quitar el reflujo, pero la sangre va a seguir chocando aquí. Ahora estas venitas llegan a tener muchas colaterales, como hemos enseñado en otros videos, y esas colaterales son venas que interactúan con otros grupos venosos
Vamos a suponer si en la cirugía no tenías dilatadas estas venas, esta venita acá está, aquí hay una colateral. Si por alguna razón durante la cirugía al urólogo se le pasó ligar una de estas venas, aquí está la ligadura, pues aquí puedes encontrar normalmente en la cirugía convencional venitas tan delgadas como estas de aquí, no se llegan a ligar. Entonces aquí puedes ver que hay muchos grupos venosos dentro de esta misma vena. Entonces aquí hay una ruta de escape, mira. ¿Sí? Aquí está el nudo de la ligadura, pero fíjate, ¿sí? Puede que estas colaterales estén aquí interactuando con estos grupos venosos. Tú no lo adviertes en la cirugía porque tú estás trabajando con la herida aquí. Estás trabajando la ligadura con la herida aquí. Lo único que ves es esto. Y no advertiste que había este otro grupo de venas. Entonces el paciente se va, a lo mejor está bien un tiempo o logra fertilidad. Pero con el paso del tiempo el paciente se hace un ultrasonido y se logra identificar que otra vez tiene varicocele o tienen hidroceles o se quedaron con dolor crónico porque se empiezan a dilatar estos grupos de venas. Ahora estas venas se conectan con venas gubernaculares que van acá abajo del testículo y con venas espermáticas externas. Acá pueden apreciar, estas son venas gubernaculares, aquí están enredadas con mucha grasita. Este paciente tenía una buena cantidad de grasa en esa región del testículo y una de estas venas estaba en el plexo interno. Sí, o sea, tenía una vena muy dilatada en el plexo interno. Entonces a este paciente le va a ir muy bien, va a incrementar testosterona, va a recuperar función sexual. Ya no va a tener el dolor en el pene porque retiramos la vena dorsal superficial que está trombosada, la enfermedad de Mondor. Y aparte le hicimos una cirugía de fuga venosa. Les vamos a mostrar en los siguientes videos. Hicimos una prueba con el microdoppler para escuchar cómo identificamos una fuga venosa con el microdoppler. Ahí se escucha el latido arterial y enseguida cambiamos al microdoppler donde está la fuga venosa y se escucha un flujo continuo. Entonces son pacientes que tienen una erección que no es firme, a lo mejor tienen buen deseo sexual, pero la erección como no está tan firme, el pene no se mantiene rígido, cambian de posición y hay cambios hemodinámicos dentro del pene. Con la cirugía de la fuga venosa lo que hacemos es regresamos esa tensión al cuerpo cavernoso al bajarle la presión en las venas. Resolvemos las fugas venosas y hacemos de esta forma entre más sangre en los cuerpos cavernosos y tengas una erección satisfactoria. Muchos de los pacientes jóvenes tienen disfunción eréctil asociadas a fugas venosas. No recomendamos uso de bombas de vacío, dispositivos que traccionan el pene para tratar de hacerlo más grande. Lo que va a desencadenar esto es que tengas una falla en la estructura del pene. La anatomía del pene es algo compleja. Si tú haces uso de estos instrumentos para tratar de mejorar tu erección o de tratar de alargar tu pene, te puedes desencadenar tener una fuga venosa. Normalmente el manejo es quirúrgico. En etapas iniciales puedes iniciar medicamento. Te repito, la recomendación que siempre les hago es empezar con las dosis más bajitas de medicamento, hacer una prueba, Tadalafil 2.5, ver qué tal respondes. O con sildenafil, en lugar de empezar con el 50, les recomiendo empezar con 25 miligramos. Lo que menos queremos es que le metas mucha presión de sangre a tu pene porque vas a hacer que la fuga venosa se haga más grande todavía. Yo soy Mario Mejía, soy urólogo andrólogo. Somos especialistas en problemas de disfunción eréctil, trastornos testiculares. Acércate con nosotros. Si tienes una duda, con mucho gusto estamos para resolverla. Puedes dejarla aquí en los comentarios. Te invito a que te suscribas. Estaremos subiendo mucho contenido en temas relacionados a salud masculina.